Bueno, pues buenos días a todas, a todos y muchas gracias por participar en estas jornadas, tanto a las que estáis aquí presencialmente como a quienes nos seguís online. Muchas gracias especialmente a la Facultad de Trabajo Social y al Colegio Oficial de Trabajo Social de Álava por invitarme a participar en estas jornadas de trabajo social, y también quiero agradecer la colaboración del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria. Quisiera agradecer también a Begoña Seco y a Isaro, ya que me han ayudado mucho en la preparación de esta intervención. Y también quisiera felicitar a las personas que han conformado la comisión organizativa de la jornada por el tema elegido para esta edición, trabajo social y liderazgo, ya que es un tema que nos interpela a todas, estemos o no en puestos de responsabilidad. Y por lo tanto nos remite a pensar sobre nuestra manera de ser y estar en la profesión, algo que no suele ser muy convencional. Esta jornada es una invitación para reflexionar sobre nosotras mismas, sobre la identidad profesional y sobre nuestro papel en las políticas sociales. Llevo 10 años acompañando a profesionales de la acción social, fundamentalmente trabajadoras sociales, que se encuentran en puestos de responsabilidad. La mayoría de ellas mujeres. Gracias a ellas he conocido los condicionantes contextuales, profesionales y personales con los que se encuentran en el día a día, y juntas hemos ido construyendo estrategias de acción para un desempeño más eficaz y saludable. Por ello, lo que hoy voy a compartir con vosotras son aprendizajes colectivos para abordar el liderazgo en trabajo social, de modo que pueda contribuir a impulsar la reflexión y el debate. Con vuestro permiso, voy a leer mi contribución con el objetivo de poder abordar el contenido de una manera más estructurada y clara. El trabajo de interpretación simultánea lo está realizando Leire Martínez de Marigorza, traductora e intérprete. A ver si todo sale bien. Muchas gracias, Leire. Empezamos. Bueno, pues mi intervención la he organizado en 5 apartados. Aquí podéis ver los nombres de los 5 apartados. Por un lado, el liderazgo, ¿no?, que es el liderazgo, o como lo entendemos. En segundo lugar, el poder, cómo se relacionan el liderazgo y el poder. En tercer lugar, el género, cómo incide el género en el liderazgo. En cuarto lugar, revisaremos el trabajo social desde el punto de vista del liderazgo. Y en quinto lugar, pues unas reflexiones finales. Podemos comenzar afirmando que no existe una visión unitaria sobre el liderazgo, pero podemos identificar 2 grandes visiones o modelos. Por un lado, aquellas teorías basadas en el enfoque de rasgos que se fundamentan en las cualidades de la persona líder. Y por otro lado, aquellas basadas en el enfoque de proceso y relación, que centran la atención en la interacción y en el aprendizaje del liderazgo. A continuación vamos a caracterizar cada uno de esos modelos. En el enfoque de rasgos personales, la tradición occidental pues se enmarca en el primer grupo de teorías, en este primer grupo, y ha definido al líder, este modelo ha definido al líder como un hombre con cualidades específicas para dirigir y mandar. Históricamente, los líderes individuales han tenido una enorme influencia. Solo tenemos que pensar en dirigentes políticos, militares, religiones, todos ellos hombres. Este modelo optó por el término dirigir, vinculándolo a las siguientes características: personas con un don, talento o cualidad natural para dirigir. Se trata de grandes hombres. Dirigir significa dar órdenes y decir a los demás lo que tienen que hacer. Su función es controlar el trabajo que realizan los demás. Tienen todas las respuestas, no cabe un no sé.
No es posible cometer errores o tropezar. No se permite la cercanía porque eso compromete la autoridad. Y comparte una visión del mundo muy individualista, asistémica y asimétrica. Pero, bueno, hoy en día sabemos que para que ese tipo de líderes hayan podido conseguir grandes cambios y apoyos masivos, contaron con unas determinadas condiciones y, por tanto, no son logros que se les puedan atribuir unipersonalmente. Y, además, esa forma de dirigir también tiene consecuencias adversas que no ayudan en la consecución de los objetivos deseados. Todo ello está contribuyendo a que nos identifiquemos cada vez menos con esta manera de entender el liderazgo y tampoco con el rol a desempeñar en una dirección, coordinación o jefatura desde este modelo. Y bueno, pues desde esos cuestionamientos en las últimas décadas se han desarrollado pues nuevas formas alternativas de comprender y ejercer el liderazgo. Formas alternativas que conocemos como liderazgo social, democrático, colectivo, participativo, transformacional, compartido, colaborativo, relacional, femenino, etc. Cada denominación quiere subrayar un aspecto que adopta mayor relevancia. Y sin entrar en las particularidades, podemos decir que todos esos modelos de liderazgo son estilos que pretenden impulsar una forma de dirigir alternativa a la tradicional, más democrático y positiva y vinculada a las siguientes características. Al liderar se aprende, todas podemos ser líderes aportando nuestro talento. Dirigir significa motivar a personas y acompañar procesos. Liderar es comprometerse con las personas a las que se lideran. El liderazgo es una elección que requiere voluntad o voluntariedad. Las personas estamos interrelacionadas y somos interdependientes. Juntas creamos lo que individualmente no podemos crear. Y, finalmente, el líder parte de una visión, o lideresa, parte de una visión compartida para trabajar por el interés general o el bien común. Y bueno, hoy en día hablamos más de liderazgo y no tanto de líderes. Y se entiende por liderazgo el proceso mediante el cual una persona influye en un grupo de personas para lograr un objetivo común. Así pues, podemos afirmar que hoy estamos más enfocadas hacia un modelo o visión de liderazgo cercano a la excelencia y no tanto a la exigencia. Al respecto, las autoras Silvia Guarnieri y Miriam Ortiz de Zárate exponen una interesante aportación sobre estos tipos ideales. La exigencia y la excelencia las contraponen como dos modelos contrapuestos. La exigencia busca lo perfecto y la excelencia busca la mejora. Una está enfocada a la meta y la otra al camino. Una entiende el error como fracaso y la otra el error como oportunidad. El control se contrapone al compromiso, la desconfianza a la confianza, la resistencia al cambio se contrapone a la innovación. No dar feedback o dar buen feedback. El primer modelo está cerrado a la crítica y el segundo abierto a la crítica. El primer modelo genera un clima de tensión, el segundo un clima positivo. Y el primer modelo identifica lo que haces con lo que eres y el segundo dice que somos más de lo que hacemos. Y actualmente, en nuestro contexto sociocultural, aunque todavía esté muy presente y arraigado el modelo de dirigir basado en la exigencia, podemos decir que discursivamente hemos superado la adhesión al modelo individual y exigente de la tradición occidental y que en la práctica estamos caminando hacia modelos alternativos desde paradigmas más democráticos, universales, éticos y feministas enfocados hacia la excelencia. En cualquier caso, en el marco de este modelo de excelencia, cada quien tiene que construir su propio estilo de liderazgo acorde a su identidad ideológico y política
y acorde a su identidad profesional personal. Y este es uno de mis aprendizajes principales durante estos años. Por tanto, no voy a exponer ni defender un determinado estilo de liderazgo, sino más bien desde una visión del liderazgo basado en la excelencia, apuntaré algunos aspectos que considero particularmente importantes para que cada persona pueda construir su propio estilo de liderazgo. Pero sí que hay dos elementos centrales que atraviesan todo tipo de liderazgos y que debemos considerar y reflexionar sobre ellos como punto de partida. Y estos elementos son el poder y el género. Haremos una referencia a ellos a continuación. Y pasamos al segundo punto, cómo se relacionan el poder y el liderazgo. El poder como constructo social es complejo de conceptualizar por su dinamismo, por su multidimensionalidad y su carácter relacional. Una de las definiciones de poder más ampliamente aceptada es la que entiende el poder como la capacidad o el potencial de influir sobre las creencias, actitudes o formas de proceder de otras personas. También he elegido la definición de Martin Luther King por el carácter inspirado que comporta, que dice así: el poder es la capacidad de alcanzar un propósito y es la fortaleza requerida para producir el cambio social, político y económico. Foucault define el poder en términos de relación. Dice que la interacción social es una relación de poder. Por tanto, todas las relaciones entre personas están condicionadas por micropoderes. Y así, el poder estará siempre presente en la vida social y no es algo que podemos eludir, porque es inevitable. A pesar de que el poder como categoría analítica ha sido ampliamente estudiado en las ciencias sociales desde enfoques filosóficos, sociológicos, antropológicos y feministas, desde el trabajo social históricamente se ha reflexionado poco en términos de poder. Aún así, en las últimas décadas sí que ha aumentado el interés investigador sobre la relación del trabajo social con el poder y podemos encontrar aportaciones interesantes vinculadas a este objeto de estudio. Las autoras y autores hacen referencia a dos sentidos básicos en la aplicación del poder al trabajo social: el trabajo social como objeto de poder y el trabajo social como sujeto de poder. Quizás en el imaginario colectivo nos hemos identificado más como víctimas del poder, es decir, como objetos del poder de las organizaciones, de las instituciones, como una disciplina y profesión sumisa, sometida a la ejecución de decisiones político-institucionales, adoptadas al margen de nosotras. Y desde esa posición el poder lo significamos como algo malo y negativo, propio de otros, no nuestro. Y bueno, no es menos cierta la perspectiva que nos sitúa como sujetos de poder hacia las personas que atendemos a través de la intervención social. El saber científico o el conocimiento experto es una potente fuente de poder profesional, aun siendo una disciplina epistemológicamente débil. El trabajo social ejerce su poder en las relaciones profesionales que establece. Sin embargo, esta posición como sujetos de poder nos cuesta más de identificar y reconocer. Xavier Pellegrí considera que solemos ser refractarios al poder, es decir, que lo rechazamos. Y Francisco Idareta, por su parte, señala la eufemización o tendencia a ocultar el poder que ejercemos desde esta posición. Belén Navarro subraya que negar la simetría de poder entre profesional y persona atendida es un ejercicio de inmadurez profesional y que nos sitúa en una posición muy delicada y peligrosa, esa actitud, ya que puede conducirnos inconscientemente al abuso de poder hacia quienes pretendemos ayudar. Y pues ese abuso es precisamente lo que debemos evitar, manteniendo una relación crítica y un uso responsable y ético
con el ejercicio del poder. En ese sentido, Maribel Martín considera que el poder en el trabajo social es necesario para incidir positivamente en la vida de las personas. Para aproximarnos al liderazgo en el trabajo social nos interesa el segundo sentido, es decir, el sentido de sujeto de poder y no de objeto, pero en su dimensión positiva, es decir, en términos de Foucault, gobierno de uno mismo o gobierno del yo, lo que desde el feminismo se ha denominado como poder adentro, poder vital o afirmativo de la vida, es decir, reconocer el potencial único que cada persona tiene para darle forma a su vida y su mundo. Pellegrí, aplicando esta dimensión positiva a nuestro ámbito, lo expresa de la siguiente manera: tomar conciencia de la necesidad de empoderarse personalmente y como profesión para desarrollar un poder positivo en sintonía con la población también empoderada y que permita cambios efectivos en la realidad. Por tanto, el liderazgo requiere concebirse y reconocerse a sí mismo como sujeto de poder y no como objeto, es decir, como persona profesional que tiene el potencial y la capacidad de hacer de sí mismo algo más que lo que le dictan los contextos en los que se encuentra. Es decir, poder para decidir sobre la propia vida con responsabilidad y poder para participar en la incidencia política desde el compromiso social. Y vamos ahora con el tercer apartado, relativo al género. En esta reflexión es pertinente también dedicar un espacio a la categoría de género, en tanto que es uno de los modos a través del cual opera el poder. Que el trabajo social es una profesión feminizada es un hecho incuestionable y, de acuerdo con los datos recogidos en el cuarto informe sobre los servicios sociales en España y la profesión de trabajo social del Consejo General del Trabajo Social, el 89% de las trabajadoras sociales seguimos siendo mujeres. Según Eustat, el Instituto Vasco de Estadística sitúa en un 92% el número de mujeres trabajadoras sociales en activo en Euskadi. Son datos de 2018. Tal y como apuntan todos los estudios, el conocido como techo de cristal sigue funcionando para las mujeres en sus carreras profesionales. No solemos ser la primera opción cuando hay que pensar en alguien para un puesto de responsabilidad. En el trabajo social también se reproduce este funcionamiento social. Para ver eso, solo tenemos que observar quiénes ocupan los puestos de responsabilidad en nuestras universidades, administraciones y organizaciones, para comprobar que los hombres siguen estando sobrerepresentados y los puestos de gerencia masculinizados. Los datos recogidos en el cuarto informe que acabo de mencionar sobre los servicios sociales en España y la profesión de trabajo social ponen de manifiesto el acceso privilegiado de los trabajadores sociales hombres a los puestos directivos. El informe es de 2022. También tiene una lectura de género el hecho de que muchas mujeres profesionales desestimen las pocas propuestas que reciben para asumir este tipo de puestos. Las mujeres no hemos sido socializadas para ocupar el espacio público. No hemos contado con modelos femeninos de referencia. No nos identificamos con el estilo de liderazgo tradicional. Y todo ello nos hace dudar de nosotras mismas. Nos hace sentirnos incómodas. Nos hace sentirnos intrusas, inseguras y con miedo. Es el síndrome de la impostora, fenómeno estructural de autosabotaje que también explica. Es un fenómeno estructural que también explica Emma Vallespinós en su libro No lo haré bien, que dice así: desde niñas hemos recibido una educación patriarcal que nos ha intentado dejar muy claro el espacio que ocupamos, a qué podemos aspirar y hasta dónde podemos llegar. El espacio público ha estado históricamente ocupado por hombres y han sido ellos los que han decidido quién tenía que estar y quién no. Los parámetros
con los que se nos ha juzgado han sido absolutamente masculinos. Por eso tampoco es casualidad que la impostura y la vulnerabilidad aparezcan en todo aquello que tiene que ver con lo público y con lo profesional. Además, es frecuente que las mujeres no recibamos del entorno el apoyo, el respaldo y la confianza necesarias para aceptar puestos directivos, con comentarios del tipo: ¿para qué te vas a meter en ese follón? ¿No tienes suficiente con lo que has conseguido? ¿No tienes suficiente con tu puesto de trabajo? ¿Vas a poder con todo? ¿Y qué pasa si no llegas a dar la talla? A los hombres, sin embargo, se les dice otras cosas. A pesar de todo, en ocasiones nos atrevemos y decidimos asumir el reto de un cargo de responsabilidad, a sabiendas o no de que nos encontramos con nuevos obstáculos, críticas y descalificaciones por el hecho de ser mujeres. Estar siempre bajo sospecha y recibir insultos y ataques personales continuos por cuestiones que nada tienen que ver con el puesto pueden llevarnos incluso a tirar la toalla. Y bueno, pues en este contexto patriarcal, reparar en la identidad, poner el foco en la identidad de género, es una de las claves. La identidad profesional es una construcción personal en interacción con el medio. Y ese proceso de construcción personal puede ser más o menos consciente, más o menos intrínseco. En la medida en la que sea más consciente, más desde fuera hacia adentro, me dejaré llevar más por el entorno que me dirá cómo debo ser y qué debo hacer. Pero en la medida en la que sea más consciente, de dentro para afuera, tendré más capacidad de definirlo y tomar decisiones respecto a cómo quiero yo ser profesionalmente. Desde una perspectiva de género, la socialización primaria de las mujeres es más del primer tipo, más desde fuera hacia adentro, llegando incluso a pensar que lo que los demás opinan de nosotras es más importante que lo que nosotras opinamos de nosotras mismas. Y, bueno, pues así acercarnos hacia lo consciente es más costoso y exigente e implica un mayor esfuerzo, pero es más sano y más adecuado, porque el aprendizaje significativo va siempre desde dentro hacia afuera, tal y como expresa magistralmente Diego García, que dice así: la identidad propia hay que construirla con materiales del medio, pero de forma autónoma. De lo contrario, nos dejaremos llevar por el contexto que dirigirá nuestra vida. El motivo que nos ha llevado a tomar la decisión de aceptar un puesto de responsabilidad es fundamental para comprender cómo desarrollaremos ese rol. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones aceptamos determinadas propuestas porque nos lo pide alguien a quien respetamos y no queremos defraudar, por cuestiones de lealtad, y reproduciendo el esquema de funcionamiento desde fuera hacia adentro. El liderazgo es una opción que hay que tomar desde la voluntariedad, es decir, hay que decir: yo quiero asumir un puesto de responsabilidad. Y esa voluntariedad implica una intención consciente y un compromiso individual. Solo desde una voluntariedad intrínseca podremos desarrollar un buen liderazgo, despojándonos del victimismo de las circunstancias y asumiendo la responsabilidad que comporta participar activamente en la creación de nuevas circunstancias. De lo contrario, estaremos mal ocupando un puesto de responsabilidad y no liderándolo. Bueno, no sé cómo vamos. ¿Se sigue bien? ¿Seguís bien la traducción, la interpretación simultánea? Vale. Bueno, pues seguimos. Hasta ahora hemos visto
los primeros 3 apartados, ¿no? Cómo se puede entender el liderazgo, qué relación puede tener el liderazgo con el poder y cómo incide en el liderazgo el género. Y ahora nos centraremos desde esa lectura en el trabajo social y en su aplicación. Y así, en este cuarto apartado, he querido analizar los liderazgos del trabajo social y para ello he identificado 3 niveles de indagación. El nivel micro, autoliderazgo, el nivel meso, relativo a liderar a otras personas, y el nivel macro, relativo al liderazgo disciplinar y profesional. Vamos a analizar cada uno de estos niveles. En el nivel más próximo he situado el liderazgo vinculado a una misma, el autoliderazgo, porque no hay liderazgo sin autoliderazgo. Pero ¿cómo desarrollamos el autoliderazgo? Bueno, pues a través del autoconocimiento, como habilidad para conectar con las emociones, los pensamientos y las acciones propias. Se trata de tomar conciencia de sí misma para poder crecer personal y profesionalmente. En nuestra profesión, nosotras somos el principal recurso, y ese nosotras incluye también a la persona. Esto no pasa en todas las profesiones. Pensemos, por ejemplo, en profesiones que producen cosas, como químicos o fontaneras, ¿no? Sin embargo, nosotras, trabajadoras sociales, tenemos que generar una relación, un vínculo, y para ello necesitamos también a nuestro ser, nuestra parte personal. Así, en nuestro caso lo personal y lo profesional están estrechamente vinculados. Detrás del rol profesional siempre hay una persona con una determinada experiencia vital, unos valores, un carácter, una identidad, en definitiva. Para el autoconocimiento necesitamos dotarnos de tiempos para mirarnos, para pensarnos y observarnos. Es decir, para hacer un trabajo introspectivo a través de la autoobservación y la reflexión crítica, para conocer al menos 3 campos de una misma: nuestros valores, nuestros recursos y nuestros límites. Más allá de los valores personales, Adela Cortina nos habla de la necesidad de cultivar una serie de virtudes para convertirnos en profesionales virtuosas, entendiendo las virtudes como cualidades que nos predisponen a hacer bien nuestro trabajo y que se adquieren a través del hábito. Y yo creo que para un buen liderazgo en trabajo social, estas serían algunas de las virtudes que deberíamos cultivar. En primer lugar, la voluntariedad como intención consciente y compromiso individual con neure buruarekin dudan potere kokapenetik, zaintza, norbere burua onartu eta errespetatu, elkarmendekotasuna, bizirauteko besteak behar ditugularen aitortza, humiltasuna, konplexutasun sozialaren kontzientzia eta norbere mugen aitortza, humildad, conciencia social y reconocimiento de las propias limitaciones. En sexto lugar, el aprendizaje. En séptimo lugar, confianza, confiar en una misma y hacernos confiables para el resto. En octavo lugar, la congruencia, es decir, alinear lo que pienso, siento y hago. Y en último lugar, el compromiso, es decir, la implicación en aquello en lo que participo. En palabras de Silvia Navarro, se trata de poner en marcha un proceso de maduración personal y profesional, porque son las profesionales con madurez las que desean contextos laborales maduros orientados a la excelencia. Seguramente muchas de las que estamos aquí hemos tenido que hacer este proceso de autoconocimiento en algún momento de crisis o malestar personal. Pero la propuesta que os hago hoy es más bien la contraria. Os propongo tomar la iniciativa y desarrollar la capacidad de autoliderazgo sin esperar a vernos en un momento malo, en un momento crítico. Es decir, ocuparnos de nosotras mismas es la primera y más importante tarea que debemos hacer. Como dice Teresa Zamanillo, liderar la propia vida es conquistarse a sí misma. Y es la empresa más bonita que se puede acometer.
Pasamos al segundo nivel, al nivel meso, que sería el liderazgo de otras personas. Y bueno, pues como profesionales del trabajo social podemos ocupar puestos de liderazgo en diversas formas y grados. Podemos ser responsables de un recurso, coordinadoras de un servicio, jefas de un área, directoras de un departamento, etc. En muchas ocasiones nos llega la oportunidad desde el reconocimiento de nuestro buen hacer profesional. Y esta es precisamente la demanda del colectivo profesional a la hora de cubrir los puestos de dirección y coordinación. En una investigación dirigida por el profesor Víctor Jiménez Bertomeu del año 2021, se recoge precisamente esa idea de las entrevistas realizadas a trabajadoras sociales. Y dice así: se insta a que los puestos de responsabilidad se ocupen por personas con experiencia anterior en puestos de intervención directa, a fin de comprender y conocer mejor los procedimientos y las necesidades del servicio, así como empatizar con la labor y el día a día del personal profesional. Pero una buena profesional no es automáticamente un buen líder o lideresa. Y lo repito, una buena profesional no es automáticamente una buena líder. En ocasiones he escuchado decir que perdimos a una gran profesional y nos hemos quedado con una mala jefa. En ese tránsito de profesional a líder, lo solemos hacer en la mayoría de los casos sin red de apoyo, sin preparación y formación para ello, como si ese nuevo rol no necesitáramos construirlo. Al liderar se aprende y, por tanto, hay que construir el estilo propio de liderazgo desde la formación continua, desde el autoconocimiento y desde la supervisión. Entonces, ¿cómo liderar a otras personas? Bueno, pues para mí es clave diferenciar bien y tener en cuenta la misión, la tarea y la relación. Al fin y al cabo, es una manera de entender los puestos de responsabilidad. La persona que se encuentra en un puesto de responsabilidad tiene que tener claros los objetivos de la organización, servicio o proyecto que lidera y tiene que estar alineada con los mismos. Para conseguir esos fines hay unas tareas y para desarrollar esas tareas, a su vez, se crean unas relaciones. Por tanto, las relaciones y los equipos de trabajo son los medios para realizar las tareas y conseguir esos objetivos, esos fines. Las y los profesionales son los medios fundamentales en la acción social. Y los puestos de liderazgo, desde los puestos de liderazgo, hay que impulsar una cultura del cuidado profesional. Las jefaturas y las direcciones no se pueden encerrar en la gestión, ya que es su labor también apoyar y proteger el bienestar de los equipos. Hay que responder a las necesidades básicas de las profesionales y los equipos de trabajo. Por ejemplo, la necesidad de desarrollar un trabajo significativo, la necesidad de contribuir y que se reconozca, el reconocimiento, y la necesidad de participar en los cambios que les afectan. Y bueno, pues así desde los puestos de responsabilidad es importante atender ambos aspectos, la tarea y la relación, sabiendo que la relación está al servicio de la tarea y que la tarea a su vez está al servicio de la misión. Y a continuación vamos a ver algunos aspectos relativos a la tarea y a la relación. Respecto a la tarea, bueno, pues se trata del encargo, la tarea es el encargo organizacional y comprende el campo racional. Es decir, la tarea es racional. Hay distintas cuestiones relacionadas con la tarea sobre las que debemos reflexionar. Yo nombraré únicamente 3 cuestiones que considero básicas en relación a la tarea. 1. El propósito colectivo y compartido. Es fundamental que las personas responsables tengan siempre presente el propósito colectivo como guía de su acción, porque es muy diferente ponerse al servicio del propósito colectivo o, al contrario, poner el propósito colectivo a mi servicio. Y si lo pensamos, eso último pasa con mucha frecuencia. Lo voy a repetir. Es muy diferente ponerse al servicio del propósito colectivo o, por el contrario, poner el propósito colectivo a mi servicio, al servicio propio.
Y como he dicho, eso último pasa demasiadas veces. Esta es una de las claves del liderazgo. Y también es necesario clarificar esto con el equipo. Es decir, preguntar al equipo de trabajo: ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo que nos une? Porque si nos pusiésemos a reflexionar sobre esto en los equipos, nos sorprenderíamos de las percepciones tan diferentes que tenemos. Y por eso pues hay que tratar esto expresamente, ya que no nos sirve para pasar de lo mío a lo nuestro, para crear identidad grupal. Y también es necesario escuchar la voz y contrastar ese propósito común con la ciudadanía. La segunda cuestión fundamental que considero importante es el rol como función. Clarificar el rol o función del puesto de responsabilidad es otra de las tareas básicas. ¿Qué me compete y qué no? ¿Qué posibilidades y limitaciones tengo desde este rol? Porque desde un puesto de responsabilidad no se puede asumir y solucionar todo. Y hay asuntos que no son responsabilidad de un rol y es muy importante tenerlo claro para ajustar las expectativas y no caer en la frustración. Y tampoco podemos perder de vista que un rol no agota lo que es una persona. A veces confundimos el rol y la persona y los equiparamos. Y por último, la delegación me parece fundamental como otra clave a tener en cuenta en relación a la tarea. La delegación es una de las habilidades básicas que hay que adquirir en el ejercicio del liderazgo y en contra de lo que pueda parecer es una competencia muy necesaria, pero complicada de hacer bien. El líder o lideresa delega funciones, pero nunca delega la responsabilidad. Por eso, un buen líder defenderá con lealtad a su equipo y asumirá en primera persona cualquier error que pueda cometer. No hay nada peor que ver a un jefe o una jefa esquivar la responsabilidad y culpar a un miembro de su equipo. Por eso decimos que la delegación no es un acto, sino un proceso. Hay que pensar bien cuál es la función que se delega, elegir a quién del equipo se le propone, realizar la petición personalmente, preparar a esa persona y acompañarle en todo el proceso. Si se hace bien, supone mucho trabajo para la persona responsable, pero estará contribuyendo al buen funcionamiento del equipo, porque la delegación es un medio de aprendizaje, ya que potencia y enriquece el contenido del trabajo y fomenta la iniciativa y el compromiso y también favorece la participación activa en la toma de decisiones. Y pasemos a la relación. Hemos hablado de la tarea, ahora pasamos a hablar de la relación. Cuando hablamos de relación nos referimos al equipo profesional y comprende, como no, el campo emocional. Como líderes tenemos que dedicar tiempo y mantener espacios para el propio equipo, más allá de la tarea. Las relaciones en el seno del equipo tienen que estar basadas en 4 ejes. 1. La madurez profesional. 2. El respeto mutuo. 3. El reconocimiento, el agradecimiento. Y 4. La cohesión de equipo y el propósito común. Para poder trabajar todo esto se requieren competencias comunicativas. Y yo destacaría 2 habilidades comunicativas, la escucha y la confianza. Creo que la escucha es una habilidad que se desvaloriza. Puede ser porque pensamos que es fácil escuchar, pero no es así. Solo tenemos que reparar en el análisis sobre la escucha que realiza Jesús Soriano para comprobar la complejidad de la escucha. La escucha implica recoger aquella parte de lo escuchado que se considere positiva, nueva o que me pueda servir. Y por ello, los aliados de la escucha son el silencio y la curiosidad. Por su parte, la confianza es la predisposición a trabajar con las demás personas. Las personas con cargo de responsabilidad tienen que confiar y tienen que generar confianza. Los siguientes principios y actitudes que voy a citar merecen ser cultivados porque contribuyen a la generación de confianza.
La competencia, es decir, ser competente para desarrollar el encargo o la tarea. La generosidad, es decir, ponerse al servicio de los intereses colectivos. La credibilidad, cumplir los compromisos en tiempo y forma. La dedicación, es decir, dedicar tiempo a conversar con los profesionales y el equipo. La claridad, es decir, hacer peticiones precisas. Y por último, la reclamación, es decir, mantener conversaciones ante tareas o compromisos no realizados con la intención de buscar soluciones y hacer autocrítica. A modo de conclusión, podríamos decir que en este nivel meso de liderazgo de personas, un buen liderazgo en el ámbito social es aquel que, más allá de la gestión, se enfoca en el cuidado y acompañamiento del equipo de trabajo, para que así se pueda desarrollar su tarea lo mejor posible. Y esto se realiza desde la generosidad, desde la conciencia de que el liderar sacrifica parte de sus intereses personales para ponerse al servicio de los intereses. Y esto lo voy a repetir también. Hay que ser consciente de que al liderar se sacrifica parte de los intereses personales para ponerse al servicio de los intereses colectivos. Y bueno, pasamos al nivel macro del liderazgo, que sería el liderar el trabajo social, el liderazgo profesional. Nos referimos en este nivel, como decía, a liderar nuestro espacio profesional y disciplinar. Tenemos que orientar nuestras energías en este nivel a hacernos fuertes en lo nuestro, en lo específico. Y desde esa posición de fortaleza, incidir en las políticas sociales y colaborar con otras disciplinas sin confundirnos, en igualdad. ¿Y qué es eso que tenemos específico y singular? Pues la intervención social. Liderar el trabajo social es liderar la intervención social. Y aunque esto parezca algo evidente, ocurre que en muchas ocasiones descuidamos nuestro campo más propio para ocuparnos de otros que no son tan propios. Pero ¿cómo lideramos la intervención social? Bueno, pues yo os propongo, es un tema muy potente, pero os propongo 5 pistas o 5 claves. En primer lugar, cuidar nuestro objeto y dejar de cuidar otros que no son propios, que no nos corresponden. El término de intervención social fue acuñado por el trabajo social en la década de los años 50 para sustituir un término más propio del modelo médico, que era tratamiento social. Teresa Zaramillo definió la intervención social de la siguiente manera: toda acción social que se realiza por agentes profesionales en entidades públicas o privadas que trata de transformar las condiciones de vida de personas y colectivos en situación de desventaja o exclusión social. Más recientemente, Miren Ariño abogaba por sustituir el término de intervención social por praxis colaborativa. Y así lo que quiere es connotar con praxis la integración teórico-práctica de la disciplina y con colaborativa una relación horizontal entre las profesionales y las personas atendidas. Pero bueno, más allá del término que prefiramos acuñar, yo quería subrayar la dimensión relacional de la intervención social. Esta dimensión relacional la explica muy bien Josefa Fonbuena, que dice que en la relación de ayuda que se construye entre la profesional y la persona atendida, en el encuentro, en el vínculo, en la alianza, es ahí donde se inicia la labor profesional. La eficacia de la intervención social depende en gran medida de la calidad de la relación que se establezca. Dicho de otra manera, sin relación no hay intervención. Podrá haber gestión de recursos, pero no intervención social o praxis colaborativa como tal. Y bueno, desde mi punto de vista, opino que llevamos demasiado tiempo descuidando la intervención social. Es sabido que desde la década de los 80, paralelo al desarrollo del sistema público de servicios sociales, se ha producido un proceso paulatino de reducción de la intervención social.
Y esto es una de las grandes fuentes de malestar entre los profesionales, pero también uno de los motivos por lo que el alumnado de trabajo social muestra escepticismo a la hora de realizar sus prácticas curriculares en este ámbito, en el de la intervención social. Y esto me parece que es paradójico si tenemos en cuenta que la intervención social es la principal prestación técnica de los servicios sociales. Y si queremos liderar el trabajo social, y por qué no, si queremos liderar los servicios sociales, tenemos que cuidar y cultivar la intervención social o la praxis colaborativa. Es decir, tenemos que cuidar el objeto que nos es propio y descuidar otros que no lo son tanto. Esa es una de las primeras claves. En segundo lugar, la segunda clave sería poner límites al virus de la burocratización. La alta burocratización de la acción social es un reto conocido y reconocido por profesionales. En el cuarto informe que antes he mencionado sobre los servicios sociales en España y la profesión del trabajo social, se recoge que el malestar y desafecto general de los profesionales a la burocratización, ¿no? El informe también señala la diversidad de significados que adopta la burocracia entre el colectivo profesional. Y en ese sentido me parece importante clarificar a qué nos referimos con burocratización de la intervención social, que se puede resumir de la siguiente manera: desarrollar la labor profesional desde un enfoque administrativo o bajo la lógica de la gestión de recursos, centrada en la comprobación de requisitos y de su tramitación, de manera que se sustituye la teoría y el conocimiento por un conjunto de normas y de procedimientos como base o guía de la intervención social, dando lugar a la desprofesionalización. La gestión de recursos y su necesaria burocracia forma parte de la intervención social. La gestión de recursos y la intervención social no son dos alternativas de acción, no debemos equipararlas, porque si las equiparamos le estamos dando a la gestión de recursos una importancia que no le corresponde, porque una buena gestión es imprescindible para la administración adecuada de los recursos, pero siempre en el marco de la intervención social. Por tanto, tenemos que darle a cada cosa su lugar y hay que actuar en consecuencia para conseguir una adecuada administración de los recursos en el seno de la intervención social. La tercera clave sería defender el desarrollo del sistema de garantía de rentas. Como apunta Fernando Fantova, la certificación de la pobreza o las necesidades básicas de subsistencia, como dice Belén Navarro, hay que dejar de poner en el centro de nuestra actividad profesional esos dos ejes. Desde que en la década de los años 90 se crearon las rentas mínimas condicionadas vinculadas a la exclusión y la inserción social, nos atribuyeron a las trabajadoras sociales la gestión de estas prestaciones y dañando gravemente así la profesión. Abogo por una renta básica universal gestionada desde el sistema público de garantía de rentas y no desde los servicios sociales, que dignifique así a la ciudadanía empobrecida y a la profesión del trabajo social. No me voy a extender mucho en este punto, pero podéis encontrar mucha información y mucho trabajo interesante elaborado por el Consejo General del Trabajo Social en su página web. En cuarto lugar, la cuarta clave sería avanzar disciplinalmente. Desde la década de los 90 contamos un área de conocimiento propio que es el trabajo social y servicios sociales, y ello supuso el reconocimiento y la vinculación del trabajo social y los servicios sociales al ámbito universitario, académico y científico, y ello nos ha traído al actual grado y doctorado en trabajo social. Todo ello es una fortaleza con la que ya contamos y que tenemos que poner en valor. Pero, pues el contrapunto o debilidad de todo esto es que desde el ámbito académico esta área no la hemos nutrido ni la estamos nutriendo con el suficiente conocimiento técnico
teórico-metodológico. Y, en consecuencia, pues eso ha dado lugar a una debilidad de la disciplina que, a su vez, genera pues, una fragilidad de la profesión. Porque yo creo que no todo tipo de conocimiento nos sirve, y aquí volvemos a toparnos con el tema del objeto, en este caso el objeto de investigación. Necesitamos más conocimientos sobre la intervención social. Eso es clave. Y para ello tampoco nos sirve cualquier tipo de investigación. El conocimiento sobre la intervención social debe construirse desde investigaciones fundamentalmente aplicadas que tengan por finalidad transformar la realidad social. Y la modalidad más acorde a esta finalidad creo que es la investigación-acción participativa, IAP, ya que permite aplicar los conocimientos al tiempo que se van descubriendo. Y por tanto, en esta cuarta clave o pista, se plantea que para liderar el trabajo social hay que apostar por investigaciones sobre la intervención social a través de la metodología IAP, o investigación-acción participativa. Y la última clave o la última pista sería aunar fuerzas y abordar los desafíos colectivamente. Porque, bueno, nosotras mejor que nadie sabemos que los desafíos colectivos del trabajo social no podemos conseguirlos actuando individualmente. Y, bueno, la experiencia nos dice que la fragmentación de la profesión, la desorientación en la disciplina y la disociación entre la teoría y la práctica, pues no nos ayudan, ¿no? La investigación sería el nexo común, el nexo de unión entre profesionales y docentes, y la investigación es lo que nos conduce al universo compartido del trabajo social. Y pues tomar conciencia de todo ello nos impulsa a emprender un proceso de reflexión colectiva. Entonces, pues la liderar el trabajo social pasa por encontrar una visión compartida de mínimos, es decir, quiénes somos y quiénes queremos ser. Y luchar por ello de forma colectiva. Y bueno, para acabar, una reflexión final. Como hemos podido ver, el liderazgo es un tema que nos interpela a todas, al menos en dos niveles. En el nivel micro, al que me he referido, es decir, al autoliderazgo, porque bueno, yo tengo que decidir quién soy y desde dónde y cómo construyo mi rol profesional. Y también nos interpela en el nivel macro, referido al trabajo social. Si queremos liderar el trabajo social, necesitamos el compromiso de todas y de todos. Estos dos niveles, micro y macro, pueden ser la tarea que nos planteemos, o podemos también acometer el nivel meso, liderando equipos, proyectos, servicios, etc. Para poder avanzar en esa dirección necesitamos parar, dejar de hacer y dotarnos de espacios para tomar conciencia y para reflexionar de forma crítica sobre nuestras formas de ser, de pensar y de hacer. Y esos espacios pueden adoptar varias formas. Pueden ser grupos de supervisión, pueden ser comités de ética, proyectos de investigación-acción, etc. Por tanto, creo que deberíamos activar el liderazgo en toda nuestra estructura para posibilitar colectivamente lo que no podemos acometer actuando individualmente. Y bueno, pues como última reflexión diría que todas podemos y debemos ser líderes y lideresas en trabajo social, cada una desde su rol profesional. Eskerrik asko, muchas gracias.